Bien, vamos a comenzar el curso de estática con el concepto de vectores y escalares. Tengan en cuenta que un escalar es una cantidad física que requiere de una magnitud para ser expresada. Casos típicos son de este tipo de representación física como tal: la masa, la longitud y el tiempo. La magnitud siempre es un sinónimo de número, ¿ok? Entonces, si yo quiero expresar algo en kilogramos, para poder darle un sentido físico a lo que quiero expresar como masa, debo tener un número acá. En sus mentes, de pronto 2 kilogramos es algo para ustedes pequeño o grande comparado con 1000 kilogramos. Es pequeño, ¿no? Por eso mismo, la cantidad de escalar necesita de un número para expresarse plenamente y cómo identificar de qué estamos hablando. Y asimismo pasa con la longitud y el tiempo. Por otra parte, los vectores, además de una magnitud, requieren de una orientación, sentido o dirección. Entonces, son un poquito más complejos, porque si bien la magnitud está presente, necesitan de un sentido y finalmente una dirección. ¿Se lee bien qué dirección? ¿Sí? Bueno, para aclarar entonces qué es sentido y qué es dirección, imagina tú que tú tienes una línea así. Cuando la tenemos aquí, parece que va como en la vertical, ¿no? ¿Está de pie? ¿Sí la ven? Eso precisamente es la dirección, porque está, digamos que orientada de forma verticalizada. Pero si va hacia arriba o si va hacia abajo, ya lo da el sentido. ¿Están conmigo ahí? Entonces, si supone que va hacia arriba en la vertical, aquí entonces decir que va hacia arriba es el sentido, pero decir que está en la vertical es su dirección. ¿Me entienden lo que quiero decir ahí? Y bueno, la magnitud sería básicamente el número que acompañaría a estas dos propiedades adicionales de los vectores. Entonces resulta que, como los vectores se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, dependiendo incluso hasta con escalares y los mismos vectores, nosotros vamos ahora a ver qué operaciones necesitamos en este caso para desarrollar nuestro curso de estática. Principalmente vamos a enfocarnos en multiplicación y suma. Lo voy a empezar a trabajar con la suma, que es un poquito más fácil. Entonces, cuando hablamos de suma, estamos tratando de entender principalmente es que dependiendo de la orientación o dependiendo de la dirección y el sentido de los vectores que se van a sumar, hay unas reglitas que tenemos que aprendernos. Entonces, supón tú que tú tienes un vector que por lo general se representan con una flecha. Entonces, dependiendo de la magnitud, o sea, que tan grande o tan pequeño sea, así mismo se pinta en su extensión, y la dirección y el sentido la dan precisamente el final, que se coloca con una flecha. Entonces, por lo general aquí abajo se coloca el número de la magnitud. Entonces, si por lo menos estamos hablando de una fuerza que experimentalmente se ha evidenciado que son cantidades vectoriales, podemos colocar aquí, ¿qué tal que sea 200 newton? Entonces, esos 200 newton que ustedes ven aquí, supón tú que están perfectamente horizontales. Y de repente por aquí también va un horizontal que vale 10 newton. El primer caso que les pongo es el siguiente. Como los dos van para el mismo sentido, ¿me entienden ahí? Van como para la izquierda de la pantalla, ¿ok? Como van para el mismo sentido, tú puedes directamente decir que la suma del vector 200 newton junto con el de 10 newton, al final sus magnitudes van a dar 210. ¿Por qué lo haces así? Primeramente porque los dos comparten tanto el mismo sentido como la misma dirección, ¿ok? Entonces, cuando ocurre esto, que comparten la dirección y el sentido, tú puedes sumar las magnitudes sin ningún problema, ¿ok?
Ahora, a veces no siempre los vectores tienen la misma dirección y sentido. En otros casos, vamos a suponer que vamos a tomar las mismas cantidades que tenemos ahí. Entonces aquí tengo a 200 newtons, ¿vale? Pero esta vez el que tiene 10 va hacia acá. En este caso particular, como los dos tienen la misma dirección, si ven que están en la horizontal, pero el sentido del de 10 newtons no es igual al de 200, entonces primeramente aquí ya hay una restricción distinta a lo que vimos en el primer caso. Entonces, como convencionalmente sabemos de la recta real, ¿recuerdan ese concepto que vimos en primaria? Que aquí estaba el 0 y aquí estaba lo positivo y de este lado lo negativo, ¿se acuerdan? Entonces, este 200 que está aquí va a la izquierda, miren que coincide con el negativo, ¿lo ven? Entonces yo colocaré aquí menos 200 newtons. Y el de 10, miren que coincide con lo positivo, entonces yo colocaré aquí más 10 newtons. Al final técnicamente es una suma, solamente que uno de los términos tiene un signo negativo, pero al final se están sumando, ¿sí o no? Si utilizamos el concepto de la recta real, aquí coincidiría perfectamente con lo que postulas. Este sería negativo y este de acá también sería negativo. Finalmente dando una respuesta negativa, ¿no? Simplemente refiriéndonos a que el negativo es porque va hacia la izquierda. Muy bien. Entonces en este caso sería menos 200 más 10, ¿cuánto da? Excelente. Entonces serían los dos primeros casos de sumas de vectores cuando tienen la misma dirección. Y bueno, el caso 1 es cuando tienen el mismo sentido y en el caso 2 tiene sentido opuesto. Listo, entonces voy a borrar esta parte. Y vamos ahora a explicar el caso donde no tengamos la coincidencia o bien sea en dirección o bien sea en sentido. Bajo el otro escenario, para sumar de una forma muy sencilla vectores, se acude también al concepto de los triángulos. Entonces a veces podemos tener, digamos que un vector que oriente su sentido de esta manera, y por acá podemos tener otro vector que tenga su orientación para esta otra. Entonces, aquí lo que ocurre es que se debe aplicar la ley del paralelogramo como primer principio. Básicamente es trazar sobre la cabeza de los vectores líneas paralelas a sus vectores opuestos. Si esta que está de color azul se orienta como en esta parte de la pantalla donde dice suma, ¿sí ven que va para allá? ¿Sí? Entonces tú vas a tratar de hacer esa misma línea sin colocarle cabeza aquí en este terminal, tratando de respetar esa orientación, ¿vale? Igualmente lo vas a hacer en esta cabeza, pero vas a ver ahora esta que está en rojo. ¿Están conmigo? Entonces esta iría en dirección horizontal. El punto donde ellas se van a cruzar o intersecar, tú los vas a conectar, ¿vale? Y aquí estaría precisamente la fuerza, o bueno, el vector resultante, este que está en verde. El segundo paso que hay que hacer es tomar, si ven que esto forma como un rectángulo que está como doblado, ¿lo ven? Entonces, pero internamente él está compuesto por dos triángulos. ¿Sí lo ven que son dos triángulos? Uno que está aquí y otro que está acá, ¿lo ven? Entonces, en el segundo caso, lo que hay que hacer es tomar uno de esos dos triángulos, el que más te guste. Entonces, yo voy a llamar a este triángulo 1 y a este 2. ¿Cuál quieren coger? 1. El 1, muy bien. Entonces, sería el que voy a resaltar aquí en amarillo, ¿vale? Entonces, si yo tomo ese 1 que está ahí, voy a sacar y lo voy a poner por aquí, ¿vale? Listo. Entonces, miren, como tomé el triángulo 1 y tomé aquí la proyección que tiene el mismo sentido que la que está en rojo, yo lo que hago es reemplazar esta posición puntiaguda punteada más bien por esta que está aquí. Entonces sería colocar la misma flecha que estaba en la parte inferior acá arriba. ¿Sí me entienden ese concepto ahí? Entonces puedes entenderlo también de otra manera. Imagina que tú estás en este punto A, este es el punto B y hay un punto C. Entonces tú puedes partir para llegar a C desde A por dos caminos. O coges el verde, que es el más corto, o coges por A, por B y después por C. ¿Sí me entienden ahí? Cualquiera de los dos funciona. A veces nos dan la magnitud de este vector. Entonces tengo la magnitud
de este vector y tengo la magnitud de este vector. Y deseo de repente conocer la magnitud de este vector que voy a llamar C, que es el que está en verde. Siendo entonces claro con lo anterior de que la magnitud de A se asocia al vector azul, la magnitud de B se asocia al de rojo y la magnitud de C se asociaría al verde. ¿Me entienden ahí? Entonces yo voy a colocar precisamente esos datos acá. El azul, ¿cuál fue que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba la magnitud? A, ¿no? Entonces recuerden que la álgebra lineal para mencionar las magnitudes se coloca entre esas líneas, que son valores absolutos. Muy bien. En el caso de el B representaría al rojo. Y en el caso de C representaría el verde. Aquí entonces se aplican las leyes, dos leyes que existen trigonométricamente hablando, de triángulos. La primera se conoce como la ley del seno. Y la otra que es bien conocida es la ley del coseno. Entonces aquí voy a poner un ángulo alfa, ¿vale? Aquí un ángulo beta y aquí un ángulo gamma. Va. Entonces, ¿qué dice la ley del seno? La ley del seno dice, el cateto que esté enfrente del ángulo siempre va a tener una proporción entre precisamente su magnitud y el seno de dicho ángulo que está enfrente de ese cateto. Enfrente de este azul, ¿quién está? ¿Beta, alfa o gamma? Gamma, ¿no? ¿Sí ven que está enfrente? ¿Sí lo ven? Entonces sería gamma aquí. Sí. E igualmente esa proporción se va a comportar exactamente igual con los demás catetos que precisamente estén enfrente de los ángulos. C enfrente de quién está, de alfa, gamma o beta. C. De B. ¿Sí lo ven que está enfrente de B? Entonces sería la magnitud del vector C sobre el seno ¿de quién? Beta. Muy bien, buen trabajo. Y por último nos quedaría ¿cuál? ¿Cuál cateto nos falta por mencionar? El B. Muy bien. ¿Y enfrente de quién está B? De alfa. ¿Sí lo ven que está enfrente de alfa? Esta es la ley del seno. Bueno, por último vamos a enunciar la ley del coseno. Dicha ley se aplica cuando deseamos calcular precisamente el valor de la fuerza resultante en la mayoría de las veces. Entonces, si anteriormente hemos comentado que la fuerza resultante es la que está en verde, llamada C, y por alguna razón nos dan dentro de la información que tenemos la magnitud de la fuerza en A y en B, toda vez que tengamos conocido este ángulo que está aquí como beta, que está enfrente de C, ¿lo ven que está enfrente? ¿Sí lo ven que está enfrente? Entonces podemos enunciar que C al cuadrado es igual a, bueno, como su magnitud, vamos a colocarlo como magnitud. C al cuadrado es igual a, precisamente la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado, ¿estamos ahí? Menos 2 veces el producto de la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que está enfrente del cateto que estoy interesado en calcular. Miren que el que está enfrente del cateto C, ¿quién es? Beta. Muy bien, entonces aquí colocaría beta. A veces es común simplemente decir C. Y se trabaja entonces en forma de raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, que quizás alguno de ustedes la ha visto presente en algún curso. Entonces se cancelan estos dos y finalmente queda C igual raíz cuadrada de la suma precisamente de A al cuadrado B cuadrado menos 2 veces el producto de AB por el coseno del ángulo que está enfrente de dicho cateto. Esta sería entonces nuestra segunda ley que vamos a usar, que hemos denominado como la ley del coseno. Muy bien. Tengan en cuenta otras cosas, como por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. ¿Estamos claros ahí? Bueno, y como yo aquí tengo dos triángulos contenidos dentro de un paralelogramo, ¿cómo creen que debe ser entonces la suma de estos dos? Estos triángulos recuerden que son igualitos, ¿no? Entonces, si aquí tengo alfa, ¿ok? Aquí tengo a gamma. Y por otro lado aquí tengo beta. ¿Estamos ahí claro? Beta estaría aquí enfrente, ¿no? Alfa estaría por ángulos internos y externos en esta otra sector. ¿Sí o qué?
y gamma por ángulos internos y externos estaría por acá. Entonces, como son los mismos ángulos en ambos casos, miren que si aquí esto da 180, ¿cuánto debe también dar acá? Entonces, es lo mismo que decir 2 veces alfa más 2 veces gamma, beta, perdón, más 2 veces gamma, debe ser igual a 360, ¿sí o no? Es el doble. Entonces esto va a ser muy importante, estas dos consideraciones a la hora también de definir ángulos que a veces no están tan claros y toca utilizar un poco de trigonometría. Entonces con estos conceptos básicos cerramos el primer ciclo de explicación del uso de los vectores para estimar fuerzas en su forma de su magnitud dentro de cantidades vectoriales que estamos interesados en estimar. No olvides suscribirte y darle like.